Hola, estamos con nuestra egresada Cristina Guerra. Ella es egresada de la carrera de Psicología en la generación 2015 y hoy vamos a platicar un poco sobre el propósito de ser mujer. Hola Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Diana? Muy bien, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación y es un gusto para mí estar aquí con ustedes. No, mil gracias a ti por estar. Oye, pues queremos ver como primero, o sea, ¿por qué el propósito de ser mujer? O sea, ¿qué es la trascendencia en este momento social que estamos viviendo? ¿Por qué el propósito de ser mujer? Ok, pues como seres humanos tenemos al final del día un propósito y ciertas metas que buscamos alcanzar, ¿no? Y sin duda alguna la mujer tiene en su esencia muchos aspectos que la caracterizan y que evidentemente, por ejemplo, en la actualidad, ante la pandemia que estamos afrontando, se ha visto en la necesidad de reinventarse, ¿no? Y de romper con ciertos paradigmas y reconstruirse y buscar sus fortalezas para poder afrontar desde su maternidad en casa hasta esta múltiple chamba de roles, hasta las mujeres que viven violencia intrafamiliar. Entonces hemos visto cómo pues sí, se ha reinventado de muchas maneras y entender que tiene un propósito de vida marca la diferencia entre levantarte sabiendo lo que quieres lograr a levantarte sin tener ese propósito. Ok, justo, o sea, es como el todo de la mujer, ¿no? O sea, y que también se ha visto como, tal vez como se ha ampliado en esto y se han como visto marcadas más cosas particulares de la feminidad. Totalmente, porque, mira, por ejemplo, pues una mujer es más que la suma del todo, ¿no? O sea, es más que su cuerpo, es más que su profesión, es más que su maternidad y también es más que esta voz femenina que tiene. Entonces, se trata de entender todos estos roles y estas funciones que tiene para también cuestionar un poco estas creencias que hemos aprendido desde chiquitas, ¿no? Que nos tratan de clasificar y encasillar en un solo lugar y que a veces estos lugares, lejos de permitirnos encontrar ese propósito de vida, nos limitan bastante, ¿no? Y entonces nos asumimos en un lugar en donde no florecemos y no llegamos al siguiente nivel, ¿no? Esta parte de encontrar nuestra pasión, descubrir para aquello que somos buenas, el poder identificar cuáles son nuestras áreas de fortaleza, nuestras áreas de oportunidad. Entonces, la invitación hoy es como cuestiónate, ¿no? Rompe estos paradigmas y sal a buscar cuál es tu propósito de vida, ¿no? Y hoy, principalmente que estás en casa, no permitas que las limitaciones de afuera se conviertan en limitaciones internas, limitaciones que te hagan sentir que eres menos capaz de lo que ya eres. Ok, entonces, algo de lo que más me sonó ahorita es como tomar eso que sí somos, pero tomarlo para algo más. O sea, no solamente quedarte en la idea que ya te plantearon o en el punto en el que, o sea, la idea de lo que tiene que ser la mujer, sino tomar eso que sí son recursos que tenemos porque por algo han sido como característicos, pero hacerlos más. O sea, y buscar qué es lo que en realidad tú quieres y justo lo que mencionabas al principio, o sea, el propósito. Totalmente. Y en este sentido es buscar lo que tú quieres, pero teniendo muy claro que es desde verdaderamente esta necesidad y esta voluntad tuya y no desde la imposición sociocultural, ¿no? Porque si nos vamos a hacer un análisis más profundo y más antiguo, bueno, tenemos datos duros que nos indican como, por ejemplo, en 1940 las mujeres tenían en promedio 5.7 hijos, ¿no? Para 2001 esa estadística baja a 2.2. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que tanto hombres como mujeres han podido dedicar más tiempo a los estudios, ¿no? Por ejemplo, en 1940 las mujeres se casaban en promedio a los 19 años de edad y tenían a su primer hijo a los 20 años. Para 2001 esa estadística cambia y a los 25 empiezan a casarse y a los 26 a tener a su primer hijo. Y estás hablando de hace 20 años, ¿no? Habría que revisar las estadísticas actuales. Pero, ¿qué te dice esto? Que ahora las mujeres pueden dedicarse más tiempo a invertir en sus estudios, a viajar, a conocerse a sí mismas, a establecer relaciones tanto de pareja como de amigos,
a hacer sus vínculos familiares más sólidos, ¿no? A buscar también esta reafirmación interna de autoconocimiento, en donde la autoestima está muy trabajado, el amor propio es sólido. La invitación es esa, como a reconocer cómo la evolución ha generado pautas para que nosotras tengamos más oportunidades y qué vamos a hacer con esas oportunidades, ¿no? ¿Qué queremos hacer con ese tiempo? Si se han roto ciertos estereotipos y faltan muchos más por romperse porque no hemos terminado, ¿qué quieres hacer con eso y hacia dónde va tu vida? Esa es la invitación hoy. Sí, me encanta, o sea, es justo, o sea, no es dejar unas cosas, sino tomar las que quieres tomar en tu vida. O sea, no es, bueno, desde mi punto de vista, no es dejar a lo mejor la maternidad por completo y decir a todas nos pone un límite. Puede ser que algunas sí, o sea, algunas decían, ¿sabes qué? Maternidad no es lo mío, pero también hay quienes de ahí toman una parte y, o sea, van a explotar su ser y van a decidir, o sea, crecer desde eso. Y hay otras que van a decir, ¿sabes qué? Por ahí no va, yo prefiero lo profesional, o primero lo profesional y luego lo maternal, o la combinación que cada quien quiera, ¿no? Pero es justo eso, el tener la oportunidad de explorar las áreas sí, con un propósito que es tu vida. Sí, completamente es esta la mirada que debemos como de adoptar todos, y la invitación es hacerlo sin culpa, porque hablaba yo de los estereotipos y los roles, y muchas veces lo que nos enseñaban desde chicos, y sobre todo en esta cultura mexicana, era sentirte culpable por no cumplir con tales funciones, ¿no? El hecho de que hemos marcado la diferencia en esta generación y que efectivamente han sucedido cambios en la mujer, no quita que todavía exista una carga de culpa significativa, por ejemplo, a la mujer que decide ser madre y entonces como deja su profesión en pausa, no forzosamente porque la vayas a dejar de por vida, pero la pausa, entonces carga con una culpa inmensa de no poder aportar a su familia y a su economía. Y lo mismo pasa con la mujer que decide dedicarse por completo a su profesión y a ser independiente económicamente hablando, pero que entonces deja a los hijos, ¿no?, a cargo de alguien más y siente esa culpa por dejar a sus hijos. Entonces, también se trata de ir restando estas culpas, de ir erradicando esta culpa y de cuestionar cuáles son tus valores. ¿Por qué? Porque los valores están totalmente a la mano con el propósito de vida y totalmente a la mano justamente con lo que son tus intereses, ¿no? Hacia dónde quieres llegar. Si te das cuenta que tus valores son congruentes con ese propósito de vida, entonces vas a tomar decisiones libres de culpa, ¿no? Si te das cuenta que en tus valores buscas la honestidad, buscas la justicia, buscas la responsabilidad, será mucho más fácil ejecutar y hacer un plan de acción y ejecutarlo, ¿no?, para sentirte tranquila con lo que estás haciendo. Y yo creo que sí es momento de apoyarnos. Está muy de moda este concepto de la sororidad, pero es momento de realmente apoyarnos y dejar de ser nosotras las que generemos un prejuicio de otra mujer por su cuerpo, por sus decisiones, por su estilo de vida, ¿no? Empezar por nosotras para realmente generar ese cambio que queremos por completo, equitativo y que busca oportunidades y busca inclusión. Esta parte que tú decías, o sea, buscamos ser inclusivas con nosotras mismas y buscamos ser inclusivas hacia el estilo de vida que querramos llevar y hacia las decisiones que querramos tomar. Pero la invitación es no olvidarnos de los valores que para nosotras son importantes. Porque si tú no tienes claros esos valores, vas a estar navegando como, pues sin rumbo, sin brújula. Son como, es tu brújula, tus valores. Y entonces, pues sí, puedes avanzar, pero no sabes en qué dirección, ¿no? Y si tienes claro cuál es tu valor, ese va a ser tu brújula y entonces vas a llegar realmente a tu propósito de vida, porque a veces se malentiende cuál es el propósito de vida, ¿no? Como pasaba con la felicidad. Creíamos que la felicidad era un destino
y creíamos que íbamos a ser felices cuando llegáramos a tener tales cosas o termináramos la carrera o nos casáramos, ¿no? Y nos dimos cuenta que la felicidad pues es el camino, es como el medio, es el transporte, es todos esos momentos que se van acumulando y que tú puedes guardar en tus bolsillos como son los recuerdos, ¿no? Y que esos momentos te permiten afrontar también los momentos difíciles. Y entonces darte cuenta que el propósito de vida es también ese transcurso, ese camino en el que vas navegando con tu brújula en la mano y que sabes que no estás seguro exactamente a qué punto vas a llegar, pero sabes que vas en la dirección correcta y entonces lo estás disfrutando porque tienes esa certeza de que estás navegando correctamente, ¿no? Y que te puedes maravillar por los paisajes que vas a ver en el camino y te puedes maravillar del lugar a donde vas a llegar y puede ser exactamente igual a las expectativas que tenías o completamente distinto, pero vas a estar bien con eso, porque realmente era basado en las decisiones que van de la mano de tus valores, de tus creencias, de tus propósitos. Y creo que para hablar de creencias y estar seguras de que las creencias que seguimos son nuestras realmente, pues tenemos que empezar a cuestionar por qué hago lo que hago, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. Si estás tan segura que lo tuyo es la vida en familia y el matrimonio, ¿por qué estás tan segura de esto, no? Y seguramente te vas a encontrar con respuestas como, pues es que así lo viví en casa, y así vivieron mis papás y fueron muy felices. Ok, está muy bien, ¿no? Pero ¿cómo te proyectas tú? Y generar escenarios hipotéticos de cómo te visualizas tú dentro de un matrimonio, dentro de una vida en familia. Y cómo puedes integrar tu proyecto personal, que además es súper importante, a tu proyecto de pareja. Y no olvidar la parte en donde siempre va a ser importante tener ese proyecto individual que se debe de integrar y complementar con el proyecto en familia, ¿no? Si tú detectas que para ti es importante y que tú puedes con eso, entonces seguramente estás basándote en creencias que sí son tuyas. Pero si a lo largo de ese camino te lo vas preguntando y te das cuenta que te está respondiendo como si fueras tu mamá, como si fueras tu papá, pues entonces te vas a dar cuenta que tiene que ver más con el estereotipo que creaste a partir de lo que te enseñaron en casa y a partir de lo que la sociedad en sí te está señalando que debes de hacer, ¿no? Sí, yo soy justo, me encanta lo que dices porque, o sea, tomas tus valores como base, ves el panorama y vas avanzando. O sea, y sí, o sea, la felicidad del propósito de vida va construyéndose poco a poco, cada paso que das. Y siento que también es mucho perder el miedo a cuestionarse. O sea, porque en el momento en el que te cuestionas, puedes aprovechar más el entorno que estás teniendo. O sea, puedes aprovechar y decir, sí, por aquí es. O también lo que decía, o sea, quitarte el miedo y la culpa es que por aquí no era. Y es mejor que te lo cuestiones ahorita, cuando estás en este momento de tu vida, donde todavía puedes hacer un cambio, a ir después. O sea, obviamente en el momento en el que lo decías lo vas a poder cambiar, pero justo, o sea, no, creo que es muy importante eso, que la culpa es para todos los lados. O sea, no tienes que tener una culpa por ninguna de tus decisiones, o sea, ni por lo que la persona ve como es el estereotipo o por lo que la persona dice no es lo que deberías de hacer. Y justo quitarnos la idea como nosotras como mujeres de cuestionar a la otra. Cuestiona tus propios planes, decide sobre tus propios planes y acompaña en el camino a la que está al lado de ti. O sea, pero no te pongas a cuestionar su camino. Totalmente. O sea, si ella tiene sus bases y su fundamento y lo que decía, o sea, y si está feliz y si está caminando con un propósito de vida, qué bien. Totalmente. Y en ese sentido tú lo que dices es hacerlo desde un lugar de amor. O sea, ¿y a qué me refiero con desde un lugar de amor? A veces nos ponemos a cuestionar y nos ponemos como a querer convencer al otro, pero desde un lugar de miedo, de enojo, ¿no? Y entonces, lejos de tener esta comunicación asertiva esperada para llegar al objetivo, generamos un conflicto.
Y cuando estamos en una postura de miedo frente a una situación, vamos a generar un conflicto. Pero cuando estamos en una postura de amor, abiertos a escuchar a la otra persona, abiertos a ser compasivos con la otra persona, ¿no? Y tratar de practicar esta empatía, obviamente va a ser más fácil integrar su realidad y la nuestra, e integrar las diferentes formas de pensamiento, ¿no? Esta práctica de la tolerancia y la frustración, sin estar constantemente sintiendo que esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, y tú estás mal y yo estoy bien. O sea, porque entonces ahí nos estamos ubicando jerárquicamente como en una postura superior, cuando en realidad pues tenemos que hablar de que somos iguales, ¿no? Y somos iguales y podemos apoyarnos. Y tanto tú como yo tenemos fortalezas y tenemos áreas de oportunidad, pero si trabajamos en equipo, vamos a hacer más de lo que podríamos hacer solas. Entonces, ¿por qué no partir de ahí y aceptar que realmente no se trata de estar pensando que mis creencias son mejores que las tuyas o que mi estilo de vida es mejor que el tuyo, sino aceptar que todos los estilos de vida son válidos, ¿no? Que en todos los estilos de vida se puede tener un crecimiento y una evolución, y que en todos los estilos de vida se puede vivir desde el amor. Y la invitación hoy particularmente es para todas las mujeres a conocerse más, a escucharse más y a amarse más. ¿Por qué es tan importante esto, Diana? Es la clave a que realmente funcione este propósito, a que realmente tus intenciones tengan un sentido de ser. En la medida en la que profundizamos hacia adentro y sabemos quiénes somos, sabemos cuáles son nuestras limitaciones, cuestionamos lo que hemos dicho mucho, ¿no? O sea, cuestionamos de dónde viene esta creencia, de dónde viene este deseo, de dónde viene esta necesidad. Vamos a ser más transparentes y más congruentes con ese estilo de vida que queremos tener, ¿no? Y en la medida en la que sepamos escucharnos, escuchar a nuestro cuerpo, escuchar a nuestra mente, escuchar lo que para nosotros son las intenciones más profundas de lo que hacemos, en ese momento vamos a ser también libres de actuar. Entonces esa es la invitación, como a amarse sin condiciones, pero desde la escucha primero, ¿no? Desde la escucha y desde el autoconocimiento. Oye, y justo ahorita que estás diciendo, bueno, creo que un principio podría ser justo la escucha, pero muchas veces nos has dicho como acéptate y ponte en búsqueda de ti misma y todo esto, ¿cómo empezar? O sea, porque hay veces que está complicado, o sea, o sea, hay barreras más grandes que otras y es complicado como entrar a ti misma, o sea, ¿cuál sería el consejo que nos darías a todas? Como, por aquí empieza, o sea, bueno, obviamente no todo va a ser igual, pero un punto de partida para eso, o sea, para no quedarnos estancadas en el mismo momento, sino empezar a movernos. Pues mira, así como recursos, yo te recomiendo muchísimo el journaling, o sea, este ejercicio de escritura libre, en donde puedes hacerlo todas las mañanas o todas las noches, que sea tu momento de soltar, que no sea impuesto, que no sea directivo, sino hacerlo muy abierto, y hacer esta práctica para que después de un cierto tiempo puedas también regresar a ver, ¿no? Y a leer y descubrir esas intenciones, esos deseos, la profundidad de las palabras que decías, y ver cómo has evolucionado. Es como uno de los principios, y es una técnica y un recurso que aunque digamos es de este tamaño comparado a lo que es una terapia, ¿no? Es muy poderosa, ¿no? Y otro de los recursos sería, ve a terapia. ¿Por qué? Porque terapia te va a ayudar a conocerte, te va a ayudar a saber quién eres, ¿no? Y la terapia es un medio, pero también en la vida diaria hay muchas posibilidades. Y yo te hablo de esta escritura libre, pero también está la meditación, ¿no? También está el tratar de, en ese sentido, la meditación, no solamente como el momento en el que te pones en cierta postura y entonces tienes que estar en un ambiente sin ruido y entonces tienes que cerrar los ojos, sino hacer ejercicios de meditación en nuestro día a día, en nuestras actividades cotidianas, que implica que estar viviendo el presente.
Y eso hoy en día es complejo por la cantidad de estímulos, los medios de comunicación, las redes sociales, la intensidad con la que vivimos, la liquidez del mundo que nos rodea. Es complicado, pero si aprendemos a poco llevar este ritmo más pausado y este ritmo de vivir más en el presente, pues será el inicio de tener plena conciencia sobre por qué estás actuando de esta manera, ¿no? Y justamente qué hay detrás de eso. Muchas veces en la emoción, en el impulso nos dejamos llevar y somos arrebatados y creemos que es mejor hacerlo más rápido, y pues muchas veces eso no es lo mejor y no es cierto. Entonces como que también la invitación es hacia escúchate, trata de poner pausas en tu día a día. Hay gente que pone pausa cuando se toma una taza de café, hay gente que pone pausa cuando se dedica a planear su día y vaciar eso en una agenda. Hay gente que pone pausa con un rato de meditación o a la hora de hacer ejercicio, pero son pausas que te van a permitir realmente conectar con el presente y aprender a escucharte más. Esos son algunos de los tips que yo te daría. No, sí, me encanta, porque me encanta justo esto de escribir, porque lo he llegado a hacer y es como ese momento en el que te das cuenta de que literalmente, justo lo que dices, falta la pausa, porque natural, tu cuerpo va a hablar, tu mente va a hablar, o sea, todo lo que tuviste en el día o con lo que quieres empezar tu día, o sea, va a salir a flote. Y obviamente a lo mejor hay alguien que dice, ¿sabes qué? O sea, no tengo la calma de sentarme a escribir. Pero también hasta ahí está implicado el mundo tan apresurado en el que vivimos, ¿no? O sea, y creo que, obvio, o sea, existen pequeños recursos para el día a día. Obviamente esa terapia que te da como una guía, o sea, más, o sea, en el momento y todo. Pero sí, o sea, es una directriz que te permite escucharte y es como el punto de partida para que justo cada quien encuentre qué es lo que necesita. Totalmente, creo que de ahí tenemos que partir, o sea, de qué es para ti estar aquí, o sea, qué sentido tiene hacer lo que haces, qué sentido tiene pararte todas las mañanas. ¿Qué sentido tiene para ti ir a la escuela? ¿Qué sentido tiene para alguien más ir a trabajar? ¿Qué sentido tiene educar y criar a tus hijos? O sea, ¿cuál es el sentido de eso? No es hacerlo porque así me tocó, no es hacerlo porque tengo que estudiar. O sea, el tengo que también está pues ya muy pasado de moda. O sea, ya hablamos mucho desde el tengo que y la invitación también es ¿tú qué quieres hacer? O sea, ¿qué haces por voluntad propia? ¿Qué haces porque te motiva a hacerlo, no? ¿Qué es eso que te apasiona tanto que cuando lo haces pierdes la noción del tiempo? Hay una corriente nueva que se llama el flowing, que justo habla de esto. O sea, por ejemplo, los pintores lo experimentan mucho. Cuando están pintando no piensan en absolutamente nada y se les olvida comer y se les olvida pensar en pendientes, se les olvida el tiempo y se les olvida todo. Entonces, ¿qué es eso que a ti te hace que se te olvide todo, no? ¿Qué es eso que a ti te hace que todo el tiempo puedas estar pensando en cómo mejorarlo sin necesidad de sentirte estresado o ansioso por eso, ¿no? Son muchas las preguntas que podemos empezar haciéndonos para encontrar ese propósito y pues yo te diría que el propósito de ser mujer es ser feliz, ¿no? Y otra de las preguntas que yo te invitaría a hacerte es como si fueras caminando en una calle y de pronto lanzan una red y en esa red quedan atrapadas 100 personas y una de esas eres tú, ¿qué es aquello que tú podrías hacer mejor y distinto a las otras 99 personas? Lo que sea es válido, no tienes que pensar en algo extraordinario, pero esa diferencia está ligada a eso que probablemente va a ser tu propósito de vida. Porque el propósito implica esta misión de vida que tienes, estas capacidades que tienes, eso en lo que resaltas, pero también implica eso que va a contribuir al mundo de alguna manera y eso con lo que también puedes vivir, porque también es importante pensar en que no todo lo vas a hacer
por amor al arte, ¿no? Hay un recurso que es el dinero, que es importante, que va a ser importante que tú encuentres cómo ganar dinero, cómo hacer dinero, pero haciendo lo que realmente te gusta hacer. Entonces, son 4 componentes que te van a ayudar a encontrar ese propósito de vida y que mientras más joven te lo planteas, digo, yo pienso justamente en ustedes las universitarias, digo, están en un excelente momento de hacerse ciertas preguntas y de identificar exactamente cuáles son estas fortalezas y estas áreas de oportunidad y hacer una lista, que yo les digo, hagan su lista Santa Claus. ¿Cuáles son tus sueños? No pienses en qué tan viable es hacerlo, no pienses en por qué no lo vas a hacer, no pienses en ¿y qué pasa si? ¿No? Piensa justamente en, si fuera una lista Santa Claus, ¿qué le pedirías? ¿Cuáles son los sueños que te gustaría cumplir? Ahorita es el momento de hacerlo. Y a partir de ahí poder decir, visualiza que estás en ese momento, no sé, alguien que diga, yo qué sé, escribir un libro. Cierra los ojos, imagínate que acabas de publicar tu primer libro. Siente esa sensación. ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Qué estás pensando en ese momento? ¿Qué estás sintiendo en ese momento? A partir de ahí, ¿qué hiciste un mes antes? Irte hacia atrás cada mes, ¿no? ¿Qué tuve que hacer? Y llegar como al origen y al inicio de ese sueño. Es decir, ¿qué tengo que hacer para lograr el resultado final? Y entonces, allí es cuando empiezas a tener un plan de acción, como lo que tú me decías, ¿no? Pero si lo ves de atrás para adelante, sin limitarte, porque la primera cosa que te dije fue, haz una lista Santa Claus sin limitarte. Si le permites a tu cerebro llegar hasta el final, ¿no? Sin tantas trabas, y después te vas hacia atrás para ver cómo lo lograste, entonces realmente te vas a encontrar con un plan de acción. Pero si lo primero con lo que te encuentras es con el prejuicio y con las creencias limitantes, pues obviamente va a ser muy difícil que lo logres. Sí, es justo por donde empezamos todos. O sea, es como, ok, voy a hacer, ¿qué quiero? Y es, pero no se puede. Obviamente no, o sea, si empezamos por ahí, nunca se va a poder. Pero sí, me encanta justo eso de, o sea, primero llega a tu meta, imagínate que estás ahí y qué hiciste para llegar ahí. Creo que es como una manera de tú solita romper o sea, las barreras que pones en tu mente y explorar, y hasta te das cuenta también de tus capacidades y de tus habilidades y de tu creatividad, porque siento que también ese es un impedimento que podemos llegar a tener de, no soy creativa para esto, o esto no puede ser, no sé, algún parteaguas para mí. Entonces, justo, o sea, partir de ahí y ver en realidad qué es lo que quieres. Y si no haces la pausa, nunca vas a poder llegar y nunca vas a en realidad descubrir cuál es justo el propósito de ser mujer y el propósito de tu vida como mujer. Totalmente, totalmente. Y en este sentido, cuando platicábamos casi al inicio de que ser mujer es más que su cuerpo, más que su voz femenina, más que su maternidad, más que su profesión, la invitación es tener también una mirada integrada de todo esto, porque efectivamente pues para encontrar nuestro propósito hay que primero visualizar, ¿no? Muchas cosas y mucho de lo que es importante para nosotros, y ya hablábamos de los valores, pero también queremos llegar con este sello que nos caracteriza y esta esencia, ¿no? Pero como te lo he dicho, no desde una esencia limitada a pensar que para ser mujer hay que ser de una sola forma, ¿no? Hay que cumplir con el estereotipo de ser mujer. No, todas las mujeres sabemos que existen millones de formas de ser mujer, ¿no? Desde tener una voz dulce hasta tener una voz fuerte, desde tener el cabello rubio y el cabello castaño, la tez blanca y la tez morena. Existen millones de formas de ser mujer y ninguna de esas formas de ser mujer es mejor que la otra, y ninguna de esas formas de ser mujer va a generar una pauta para que tus sueños puedan cumplirse o no se cumplan, ¿no? O no tendría por qué ser así. Y lo menciono así porque sí, muchas veces la misma sociedad va generando comportamientos, va generando dinámicas que no nos permiten y que a veces parece que nos limitan. Pero precisamente
tenemos que regresar, es como dar 2 pasos hacia atrás y regresar al origen, a nosotros mismos, a escucharnos a nosotras mismas y a entender que esa voz externa que dice que no tenemos el mismo valor no es válida. Y entonces regresar a nuestra voz interna que reconozca la validez de todas las mujeres en todos sus formatos y en todos sus contextos. Y entonces aprender a escuchar esta voz, ponerla como en un altavoz y guiar nuestra vida bajo esta pauta, bajo esta creencia. Creerlo nosotras mismas nos va a permitir actuarlo y hacerlo realidad, ¿no? Pero si escuchamos estas voces limitantes, pues va a ser más complicado que lo logremos. Y si nosotras mismas permitimos que se establezcan como diferentes jerarquías a partir de lugares de privilegio que no deberían de existir por este estereotipo cumplido o no cumplido, pues entonces nosotras mismas estamos creando esas limitaciones, nosotras mismas estamos contribuyendo a que la dinámica siga así, ¿no? Y no solo es egoísta pensarlo así, sino que a mí me gusta verlo siempre de la otra manera, este principio del ganar-ganar. Si yo gano y tú ganas, qué mejor. O sea, ¿por qué te haría más feliz el hecho de que yo gane y tú pierdas? 100%. No tendría que ser así. Entonces, también la invitación es como cambia ese chip a ganar-ganar, ¿no? Mujeres con mujeres, pero también mujeres con hombres, hombres con hombres. Cambien esa mentalidad y hagan esta invitación como a profundizar en ustedes, a escuchar su voz, a encontrar sus valores, que son sus cimientos y es su brújula, a identificar cuál es su propósito de vida y a generar ese plan de acción que te va a ayudar a llegar a ese lugar, ¿no? Entendiendo que se trata de apreciar el recorrido y entendiendo que la esencia de la mujer pues es bien poderosa. Esa es la invitación. Sí, me encanta, y es eso. O sea, la esencia está ahí. Sí existe la esencia, pero no hay una sola forma de vivirla porque hay tantas formas de vivirla como existen personas. O sea, como existen mujeres, hay la forma de vivir esa esencia. Totalmente, totalmente. Y que no nos sintamos limitados. O sea, creo que ahorita que hablaba de la estadística, esto nos permite un poco como decir, wow, si en 1940 lo correcto era que tuviera 6 hijos, y en 1940 lo correcto era que me casara a los 19 años, y en 1940 las mujeres todavía no teníamos derecho a votar, y así nos vamos a ir con una serie de datos duros. Bueno, pues históricamente nos ha llevado este análisis a entender cómo la evolución nos permite ahora normalizar estas otras conductas. Es momento de cuestionar las conductas actuales. O sea, ¿por qué si ahora es permisible otras cosas que no se permitían hace 80 años? ¿Por qué creemos que la única forma de ser en este momento es una? Hay que tener un pensamiento como más amplio, no ver la fotografía, sino como todo el panorama. Y entonces entender que siempre vamos a estar evolucionando. Como mujeres vamos a evolucionar, como familias vamos a evolucionar, como sociedad vamos a evolucionar. Y esa constante evolución es lo que hace tan rico al ser humano, tan diverso. Pero se trata como de abrazar esta diversificación, aceptarla y entender que en la diversidad está la riqueza y no en intentar encajonar o encasillar todo a una sola forma de ser. Sí, permitir a nuestra mente avanzar al mismo tiempo que la sociedad y que cada cambio y pues sí, muchas veces somos nosotros mismos el freno y la barrera y el aquí no avanzas, pero sí. Pues la verdad es que me ha encantado toda esta plática que hemos tenido. Entonces, no sé qué te parecerá como un poco de recapitular los puntos. Bueno, ya hemos hecho un poco durante ahorita, pero como recapitular eso que dices, quiero que hoy te quedes con esto. ¿Qué podrías decir que es? O todo, claramente. Con todo, pero yo te diría que te quedes con desafiar y cuestionar, no tener miedo de cuestionar las cosas
y no creer que lo estás haciendo desde un lugar como negativo, sino asumir que lo estás haciendo desde un lugar de amor. Lo que te decía, si lo haces desde un lugar de amor, vas a estar abierto, vas a tener un pensamiento flexible, a aceptar que hay una diversidad de pensamiento, ¿no? Y esto te va a permitir aceptarte a ti, escucharte y amarte, como era mi propuesta, y encontrar ese propósito de tu vida y ese propósito de ser mujer. Pues muchísimas gracias. La verdad es que, pues como ya te lo dije, disfruté mucho y creo que va a ser muy fructífero para las mujeres que nos estén viendo el darse la oportunidad de cuestionar. Creo que es un paso súper importante que muy pocas veces nos permitimos, y en el cuestionar está también la pausa. Sí, y fíjate, Diana, que ahora que lo mencionas, pues retomando esta parte que estamos viviendo en la actualidad de la pandemia, yo creo que a pesar de las limitaciones que sentimos del exterior, la invitación también es como a no sentirte limitada en el interior, y entonces aprovechar también estos momentos a justo hacer este cuestionamiento, a justo hacer esta escritura libre, a justo encontrar esos valores que son importantes para ti, a justo poner a prueba tu creatividad. Y al ser creativa, pues vuélvete curiosa de lo que para ti es importante y sé tan creativa que te permitas hacer esa lista de tus sueños y te permitas plantear un plan de acción para llegar a ese propósito que tienes. Yo creo que estos momentos sí son difíciles, es difícil pensar que son momentos en donde vamos a experimentar felicidad constantemente, pero sí podemos experimentar amor, alegría, ilusión, diversión, ¿no? Hay muchas formas de positividad que nos van a permitir sentirnos cada vez mejor, ¿no? Van a alimentar nuestro bienestar y van a quedarse, como te decía anteriormente, como recuerdos que nos permitan atravesar los momentos difíciles. Y también en ese sentido de saber que como mundo estamos viviendo lo mismo, ¿no? También nos permite conectar y empatizar con culturas tan distintas, que si estamos haciendo ese ejercicio con culturas que están al otro lado del mundo, ¿por qué no hacer el ejercicio también con mujeres que son completamente distintas a nosotras, ¿no? Este ejercicio de empatía. Creo que esta pandemia nos ha enseñado este ejercicio de empatizar con gente que tal vez no tiene nada que ver con nosotros, pero si lo podemos trasladar hacia otros lugares, ¿no? Y trasladarlo en este ejercicio de mujeres, pues podremos también empatizar con mujeres que han tomado decisiones distintas a las que nosotros tomaríamos, ¿no? Y dejar de estigmatizar tanto a las diferentes formas de pensar. Sí, justo, o sea, dejar de un lado el estigma y todo hacerlo desde el amor a uno mismo, porque siento que también muchas veces se puede caer en el no estoy avanzando, no estoy cumpliendo mi meta, y empezar a presionarte tú solita, y tampoco se trata, o sea, es de que te des el tiempo de justo, o sea, de irlo viviendo, o sea, porque si no lo disfrutas, de nada sirvió. Entonces sí, me encanta. Y en este pensamiento acelerado, ¿cuántas veces no te ha pasado que, no sé, estás enojada por algo y llega un punto en donde estás enojada por estar enojada? Y cuando te preguntas, bueno, ¿por qué me enojé inicialmente? No tienes idea de dónde originaste ese enojo, ¿no? De por qué se originó, pero sí hubo algo que hizo que se alimentara y que creciera al grado de no identificar de dónde se originó. Y muchas veces nos pasa con el enojo, nos pasa cuando nos sentimos nerviosos. A veces estamos nerviosos de saber que estamos nerviosos, o estamos preocupados de saber que estamos preocupados, ¿no? Y ni siquiera sabemos lo que originalmente desencadena la emoción. Pero, como tú dices, si damos estas pausas y si identificamos en el momento, pues no vamos a generar estos como bucles, ¿no? Estos espirales que además cada vez son más profundos, o sea, cada vez son más grandes estas emociones, este enojo se intensifica, este nervio se intensifica, y entonces vamos a poder regresar a nuestro centro, que es como la propuesta aquí. Sí, pues la verdad es que lo disfruté muchísimo, no sé tú. Sí, muchas gracias por
por venir, por tener este espacio, por poder compartirle a todas las mujeres y hombres y también nos están viendo de eso, de darte la pausa, de explorarte, de permitirte curiosear, de permitirte cuestionar y pues justo tomar como la felicidad y el propósito de vida como el camino, no solamente como el fin. Entonces, pues muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ti, esperemos que les sirva de algo, de todo se puede aprender en esta vida, entonces pues que tengan un excelente día y feliz Día de la Mujer. Igualmente, hasta luego.